Hola, ¿qué tal? Es un placer estar nuevamente por acá. Mi nombre es Stephanie Castaño y junto con mis compañeros Albeiro Clavijo, Loraine García, Juliana Salazar, Joendris Joiro y María Camila Yepes vamos a presentar el texto Accesos a la problemática de la racionalidad por Jürgen Habermas. Filosofía. Desde la filosofía se busca explicar el mundo en su conjunto, con una unidad de fenómenos con principios que hay que buscar en la razón y no en la comunicación, con una divinidad situada más allá del mundo, es decir, explicarlo bajo leyes. En este paso de la objetividad a la subjetividad en la filosofía y posicionándonos desde la tradición filosófica, cuando quiere ofrecer una imagen filosófica del mundo, se vuelve cuestionable. Debido a que el conjunto, el mundo, la naturaleza, la historia y la sociedad no se pueden tomar como un totalizante porque busca ser reduccionista y por ende esto no sería válido. El pensamiento filosófico, la propia filosofía, se cuestiona ella misma, es decir, retrocede autocríticamente por detrás de sí misma para dar campo a la metafilosofía, el cuestionamiento de un saber totalizante que surge de la misma filosofía. La metafilosofía no propone un cambio de la misma filosofía e incluso no propone una metodología distinta, se rige es del cuestionamiento de ella misma. En esta instancia entra la teoría de la argumentación que cobra una significación especial debido a que constituye presuposiciones y condiciones pragmático-formales de un comportamiento explícitamente racional. Aquí la filosofía, que para ese entonces consideraba que podía abarcar un todo y que aplicaba la autarquía, lo pierde, debido a que abandona esa idea de que puede hacerlo todo y surge la interdisciplinariedad. La filosofía abandona el pensamiento reduccionista, porque este pensamiento, al buscar un análisis formal de la racionalidad, no se puede ver de manera totalizante como la ontología, que pretende conseguir teorías totalizantes que defienden campos. El propósito que se plantea en este momento es el análisis formal de las condiciones de la racionalidad. Con todo esto surge la teoría de la racionalidad, lo que plantea la problemática de la racionalidad y cómo la sociología, siendo una ciencia, se relaciona directamente con esta problemática. Si bien la ciencia social que está relacionada con la problemática de la racionalidad es la sociología, para llegar a este punto se descartaron muchas otras ciencias como la ciencia política. Esta ciencia no tiene relación con la problemática de la racionalidad porque excluye lo práctico-moral, es decir, excluye lo subjetivo, excluye el diálogo y la crítica, y por esta razón no está relacionada porque trunca una parte del problema. En segundo lugar, tenemos la economía política. Esta ciencia no tiene relación, pues resulta ser una ciencia especializada, es decir, una ciencia enfocada solo en una parte y prescinde de cuestiones de legitimidad, es decir, que su perspectiva es parcial y reduccionista, y al serlo no tiene una relación con la problemática. En tercer lugar, tenemos la antropología cultural. Esta ciencia, si bien no es tan especializada y podría llegar a ser considerada porque confronta el espectro completo de la acción social que implica todas las dimensiones del mundo de la vida y habla acerca de las orientaciones simbólicas de la acción, esta falla en un punto y por ende se llega a la sociología. La sociología es quien mantiene la relación y mantiene esa relación porque todas las otras ciencias sociales dejan de lado alguna parte del problema o lo ven desde una sola perspectiva. La sociología, por su parte, asume todos esos problemas que fueron dejados de lado por las otras ciencias sociales y establece una relación con las problemáticas de la sociedad global. Esto la convierte en una ciencia de la crisis. ¿Y por qué ciencia de la crisis? Porque, de acuerdo a lo que vimos en el apartado 1 de conocimiento e interés, en el momento de la posguerra, las ciencias entendidas desde un punto positivista y objetivista no podían abarcar situaciones o problemas que se presentaron luego de la guerra. Por eso, la ciencia entra en una crisis y la sociología, asumiendo todos aquellos problemas que las otras ciencias absolutistas dejaban de lado, se convierte en la ciencia de la crisis y se relaciona con la problemática de la racionalidad. Se entiende la metateoría como aquella explicada sobre la base de otra teoría. Un ejemplo de esta en sociología es la teoría de la acción social, que conlleva la teoría de la acción comunicativa. Esto quiere decir que no funcionan de manera simultánea, sino que dependen una de la otra.
Posteriormente pasamos a lo que se conoce como categoría metodológica, entendiéndose esta como el método que se utiliza, basándonos en el texto de la cuestión metodológica de una teoría de la comprensión que esclarezca las relaciones internas de significado y validez, en que el método está ligado al significado y validez entendiéndose así como subjetivo y que esto representa la deliberación y el debate, y en este sentido se podría establecer que el método de la teoría de la acción comunicativa es la deliberación y el debate. Finalmente, en el texto se plantea la categoría empírica, que ya no es entendida como lo medible objetivo absolutista, como se plantea en conocimiento e interés. En este caso se entiende como el factum, es decir, el habla, pero no simplemente como la acción de hablar como tal, sino como el acto comunicativo. Esto también hace referente a una foto, un símbolo o cualquier signo que comunique. Modelo combinado de Piaget. El concepto más amplio de racionalidad comunicativa del que se está hablando puede articularse con el concepto de racionalidad instrumental, es decir, que si existen relaciones internas que tienen la capacidad de manipular cosas y sucesos, también la capacidad de entendimiento intersubjetivo sobre cosas y sucesos. Es por esto que Piaget habla del modelo combinado, el cual representa la cooperación social. Este modelo plantea que varios sujetos coordinan sus intervenciones en el mundo por medio de la acción comunicativa. Sin embargo, de esta integración surgen algunos contrastes que empiezan a ser llamativos cuando la racionalidad instrumental quiere desligarse de la comunicativa. Por ejemplo, los contrastes existentes entre la forma en que se entienden conceptos como la responsabilidad y autonomía. En el caso de la racionalidad instrumental, la responsabilidad se mide por medio de la experiencia de capacidad y de control, y la autonomía se mide por el grado de independencia respecto a las restricciones en el entorno representado para la realización de propósitos. En el caso de la razón comunicativa, la responsabilidad es la orientación de la acción por medio de las pretensiones de validez intersubjetivamente reconocidas, y la autonomía, las posibilidades de coordinar las acciones sin recurrir a la coerción y de solventar consensualmente los conflictos de acción. De esta articulación que menciona Piaget es donde se establece la teoría comunicativa como una teoría integradora, pues no se deja de lado ninguna dimensión del mundo de la vida. Llegado a este punto del texto, el autor nos hace dos divisiones que son fundamentales. Uno son los tipos de enunciado que se dividen en tipo A y tipo B, y el segundo son los tipos de racionalidad. Iniciemos con los tipos de racionalidad y vamos a posteriormente conectarlos de una manera muy sutil con los tipos de enunciado. La racionalidad está dividida en dos, la instrumental y la comunicativa. La racionalidad instrumental surge de las posiciones planteadas por Max Weber, quien entiende la racionalidad como la razón de acción con respecto a un fin, es decir, con tendencia al éxito. Esto está ligado con los enunciados tipo B que representan la teleología. Para Weber, todo lo que no es una racionalización de acción con respecto a un fin son desviaciones específicas, es decir, todo lo que no sea eso no es tan válido. Esto lo lleva al racionalismo occidental, que el mismo texto lo plantea como un racionalismo accidental, y todo está ligado con razones sistemáticas. Habermas plantea que esta posición de Weber surge de razones sistemáticas, y todo esto tiene el objetivo de la manipulación instrumental, que como se ha venido viendo desde conocimiento e interés, todo lo que representa el objetivismo y todo lo que representa lo técnico está supuesto con la intención de un control del entorno o de las situaciones. En segundo lugar, tenemos que hablar de la racionalidad comunicativa. En este caso se nos dice que está directamente relacionada con el lenguaje y con la acción, y habla más que del conocimiento en sí, del uso de este conocimiento. Nos habla y nos lo relaciona con la parte lingüística, la cual está relacionada con el saber. Tenemos que dejar completamente claro que la racionalidad comunicativa es aquella que es susceptible de crítica, y esta crítica se relaciona con lo que es o no es fiable, y esta es la manera en la que se puede volver racional una emisión. ¿Cómo entendemos esto? El saber es criticado por su fiabilidad y una emisión es criticada por su saber, es decir,
Nosotros volvemos racional una emisión en el momento en el que el saber de esta emisión es fiable y esa fiabilidad está sujeto a crítica. Sin embargo, algo es racional no solamente cuando está sujeto a crítica, sino también cuando tiene la posibilidad de ser fundamentado. En este punto nos empiezan a hablar del otro tipo de enunciado, que es el enunciado tipo A, que es la acción comunicativa. Es aquí en donde se necesitan tener claras 3 categorías que son fundamentales para la comprensión del texto. Estas son la verdad, la validez y la legitimidad. La verdad se entiende como lo objetivo, es decir, como las existencias de las cosas en el mundo. La validez, por otro lado, es subjetiva y esta está orientada a la crítica y a la argumentación. Y en tercer lugar, tenemos la legitimidad, que surge de la confrontación de la validez. Siguiendo con el concepto de racionalidad comunicativa, nos hablan que este es un espectro muchísimo más amplio y es aquí en donde nos integran las diversas formas de argumentación, las cuales son medios reflexivos que permiten la generación de consenso. Y ese consenso surge ¿cómo? Del diálogo entre muchas partes. Sin embargo, la racionalidad comunicativa no deja de lado un concepto que es muy importante, el cual es el disenso. Básicamente, el disenso es el resultado de cuando en ese proceso de generación de consenso las partes no están de acuerdo al 100% y cada una se posiciona en una percepción diferente. Para la racionalidad comunicativa, el disenso no es un error. Por el contrario, buscan solucionarlo por medio de la argumentación como medio de apelación. Asimismo, la racionalidad comunicativa no descarta la racionalidad instrumental. Por el contrario, propone una integración entre la manipulación de las cosas y los sucesos y el entendimiento intersubjetivo de las cosas y de estos sucesos. Ahora damos paso a la teoría de la argumentación. Esta se encuentra directamente relacionada con la argumentación. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Entendemos que lo racional es aquello susceptible de crítica, pero también tiene que poder fundamentarse. Es decir, que la argumentación es lo que permite que algo se vuelva racional, puesto que uno fundamenta por medio de la argumentación. Teniendo en cuenta lo anterior, la crítica se transforma en ese medio de corrección y la fundamentación en el medio de aprendizaje. Esta manera de ver lo que es la teoría de la argumentación se conoce también como lógica informal, y existen diversas formas de argumentarse, las cuales vendrán siendo 5. Inicialmente tenemos el discurso teórico. Este se ve en la teleología. Esta es la forma de argumentación en que se convierten en tema las pretensiones de verdad que se han vuelto problemáticas. Pasamos ahora a lo que es el discurso práctico. Esta se encuentra en la ética filosófica, es decir, la forma de argumentación en que se convierten en tema las pretensiones de rectitud de norma. Pasamos a la crítica estética que se encuentra en la literatura, en el arte y en la música. Esta es una variación de una forma de argumentación en que se convierte en tema la adecuación o propiedad de los estándares de valor y las expresiones del lenguaje evaluativo. Con esta se presenta la crítica literaria, la crítica de arte y la crítica musical. Pasamos a la crítica terapéutica. Esta se encuentra en la psicoterapia. Consiste en ejercitar a su paciente en una actitud reflexiva frente a sus propias manifestaciones expresivas. Esta atañe a la manifestación de los propios deseos e inclinaciones, de los propios sentimientos y estados de ánimo. Y finalmente tenemos el discurso explicativo. Esta se da en la investigación lingüística. Es una forma de argumentación en que ya no se supone o se niega ingenuamente que las expresiones simbólicas sean inteligibles, estén bien formadas o sean correctas, sino que el asunto se convierte en tema como una pretensión de validez controvertida. Esto fue todo por la emisión del día de hoy. Recuerden, nosotros somos Infomundo. Síguenos y entérate de todo lo que pasa en el mundo.